Recuerdo que esa noche canté como nunca antes. Estaba en el escenario de mi iglesia, con los ojos cerrados y las manos levantadas, liderando la alabanza como lo había hecho durante 15 años. La congregación me seguía con fervor y yo me sentía invencible, casi intocable. Pensaba que Dios estaba complacido conmigo. No sabía que en pocas horas estaría muerto. Después del servicio, varios hermanos se acercaron a felicitarme. Me decían que mi voz era ungida, que mi presencia en el altar los inspiraba. Yo sonreía con humildad fingida, pero por dentro disfrutaba cada palabra. Mi esposa me esperaba en el auto, como siempre, en silencio. Había algo en su mirada que ya no reconocía, o quizás nunca quise verlo. Salimos del estacionamiento bajo una lluvia ligera. Las calles brillaban con el reflejo de las luces y yo conducía mientras tarareaba uno de los coros que habíamos cantado. Mi esposa no habló en todo el trayecto. Yo tampoco le pregunté qué le pasaba. Llevábamos meses así, compartiendo techo pero no corazón, y yo lo justificaba diciendo que estaba ocupado sirviendo a Dios. Fue en el cruce de la avenida principal donde todo cambió. Vi las luces del camión demasiado tarde. Escuché el chirrido de los frenos mezclado con el grito de mi esposa. Y luego, un golpe tan brutal que sentí mi cuerpo desprenderse de sí mismo. El mundo se partió en dos. Un segundo estaba vivo. Al siguiente, ya no. No hubo dolor. Solo un silencio abrupto, como si alguien hubiera apagado el sonido del universo. Me encontré flotando sobre los restos del auto, viendo mi propio cuerpo atrapado entre el metal. Mi esposa gritaba mi nombre, pero yo no podía responderle. Traté de mover los labios, de tocarla, de decirle que estaba bien, pero mis manos atravesaban todo. Entonces entendí que había muerto, y lo primero que sentí no fue miedo, sino una extraña calma. Pensé que en cualquier momento aparecería una luz, que un ángel vendría a buscarme. Después de todo, había dedicado mi vida a la iglesia, había cantado miles de canciones para Dios, había ayudado a tantos. ¿Cómo podía terminar mal? Pero la luz no llegó. Esperé más, y nada. El cielo sobre mí se volvió gris, luego negro. Los sonidos de la calle comenzaron a desvanecerse, como si el mundo se estuviera alejando de mí lentamente. Sentí un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo, un frío que me calaba el alma. Fue entonces cuando escuché la primera voz. No era humana, era grave, resonante, y venía de todas partes al mismo tiempo. Decía mi nombre, pero no con amor. Lo decía como quien lee una sentencia. Traté de mirar hacia arriba buscando el cielo, pero lo único que vi fue oscuridad expandiéndose. Comencé a hundirme. No sé cómo describirlo de otra manera. Era como si el aire debajo de mí se convirtiera en agua negra y yo cayera en cámara lenta hacia un abismo sin fondo. Grité el nombre de Jesús, pero mi voz salió vacía, sin eco, sin fuerza. Nadie respondió. Esa fue la primera vez en toda mi vida que sentí verdadero terror. No por lo que veía, sino por lo que ya no sentía. No sentía la presencia de Dios. No sentía paz. No sentía nada de lo que me habían prometido que sentiría al morir. Solo caía. Y mientras caía, una pregunta comenzó a arder en mi mente como un hierro candente. ¿Qué hice mal? Caí durante lo que parecieron horas. No había viento, no había luz, solo una oscuridad densa que me envolvía como un manto pesado. Traté de rezar, pero las palabras se desintegraban en mi boca antes de terminar. Era como si el lenguaje mismo hubiera perdido significado en ese lugar. La temperatura cambiaba constantemente. A veces sentía un frío que me quemaba los huesos y luego un calor sofocante que no provenía de ninguna fuente visible. Mi cuerpo espiritual reaccionaba a cada cambio como si todavía estuviera vivo. Y eso me aterrorizaba aún más, porque significaba que lo que vendría lo sentiría con total intensidad. Intenté recordar versículos bíblicos, los mismos que había cantado cientos de veces.
pero en mi mente solo había fragmentos rotos, palabras sin conexión. Me di cuenta de que durante años había repetido la escritura sin realmente creerla. La usaba como parte de mi actuación, no como alimento para mi alma. Mientras caía, comencé a ver imágenes de mi vida flotando a mi alrededor como pantallas suspendidas en el vacío. Vi mis sonrisas falsas después de los servicios. Vi las veces que juzgué a otros en mi corazón mientras les daba la mano. Vi los momentos en que ignoré a mi esposa para quedarme ensayando canciones que solo alimentaban mi ego. Vi también las veces que hablé mal de otros líderes a sus espaldas, disfrazándolo de preocupación espiritual. Vi mis pensamientos secretos hacia mujeres de la congregación, pensamientos que nunca confesé porque pensé que mientras no actuara, no contaban. Pero allí, en esa caída, cada pensamiento estaba expuesto como una herida abierta. Lo más doloroso fue ver cómo trataba a mi esposa. Ella me había rogado durante años que le dedicara tiempo, que la escuchara, que la amara como prometí el día de nuestra boda. Pero yo siempre tenía algo más importante que hacer para la iglesia. La iglesia era mi excusa perfecta para evitar ser un esposo real. Me pregunté si Dios me estaba mostrando todo eso como un juicio, pero no sentía su presencia. Solo sentía vacío. Era como si Él simplemente se hubiera apartado y me dejara ver la verdad por mí mismo. Y la verdad era devastadora. De pronto, la caída se detuvo. No aterricé. Simplemente dejé de caer. Me encontré suspendido en un espacio que parecía no tener límites. Miré hacia arriba y no vi nada. Miré hacia abajo y solo había más oscuridad. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mis propios pensamientos como si fueran gritos. Esperé una voz, una señal, cualquier cosa, pero nada llegó. Estuve allí, solo, en ese limbo de sombras, sintiendo cómo la esperanza se evaporaba de mi ser. Había pasado toda mi vida creyendo que conocía a Dios, pero en ese momento entendí que quizás nunca lo había conocido realmente. Entonces, desde las profundidades de esa oscuridad, escuché algo. No era una voz, era un lamento. Miles de lamentos. Venían de abajo, como un coro de almas que gritaban sin esperanza. Y supe, con una certeza que me heló el alma, que ese era el lugar hacia donde me dirigía. El lamento creció hasta convertirse en un rugido. Era el sonido del sufrimiento puro, sin consuelo, sin pausa. Cada grito parecía contar una historia de arrepentimiento tardío, y yo sabía que pronto mi voz se uniría a ese coro eterno. Comencé a descender de nuevo, pero esta vez más lento, como si algo me arrastrara con deliberada crueldad. Sentí garras invisibles en mis tobillos, tirando de mí hacia abajo. Intenté resistirme, pero no tenía fuerza. Mi voluntad se había convertido en ceniza. A medida que bajaba, la oscuridad cambió. Ya no era uniforme. Ahora tenía texturas, formas, movimientos. Veía sombras que se retorcían a mi alrededor, figuras que parecían humanas pero distorsionadas, estiradas, rotas. Algunas me miraban con ojos que brillaban como brasas apagadas. El olor llegó después. No puedo describirlo con precisión, pero era una mezcla de carne quemada, azufre y algo más. Algo que olía a desesperación misma. Era tan intenso que sentí náuseas, aunque ya no tenía cuerpo físico. Mi alma reaccionaba como si todavía pudiera vomitar. Finalmente, vi algo debajo de mí. Era una estructura inmensa, como una puerta tallada en roca negra, pero de proporciones imposibles. Debía tener kilómetros de altura. Estaba cubierta de símbolos que no reconocía, y de ella emanaba un calor tan intenso que podía sentirlo a distancia. A los lados de la puerta había figuras. Al principio pensé que eran estatuas, pero luego vi que se movían. Eran seres altos, delgados, con extremidades demasiado largas y rostros que cambiaban constantemente. Me observaban con una curiosidad fría, como científicos examinando un espécimen.
Uno de ellos se acercó a mí. Su voz sonó directamente en mi mente, sin pasar por mis oídos. Dijo mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, y luego añadió algo que me destruyó por dentro. Dijo el nombre de cada persona que había herido con mi orgullo. Cada nombre era como una puñalada. La puerta comenzó a abrirse. No hizo ruido. Simplemente se separó, revelando un abismo de fuego y sombras entrelazadas. El calor que salió de allí era insoportable, pero no podía apartarme. Las garras en mis tobillos me sostenían firmemente, preparándome para entrar. Grité con toda la fuerza que me quedaba. Llamé a Jesús, a los ángeles, a cualquiera que pudiera escucharme, pero mi voz se perdía en el vacío, absorbida por esa oscuridad hambrienta. Nadie venía, nadie respondía. Cuando crucé el umbral de esa puerta, supe que había entrado en el infierno, y lo que vi al otro lado destruyó todo lo que creía saber sobre el sufrimiento. Lo primero que noté fue el paisaje. No era el infierno de llamas caóticas que había imaginado. Era un lugar organizado, estructurado, dividido en regiones que parecían diseñadas con propósito específico. Había valles, montañas de roca negra, ríos que no contenían agua sino algo más denso y oscuro. Me encontré en un valle amplio, iluminado por un resplandor rojizo que no venía de ningún sol. El suelo era árido, cubierto de ceniza que se levantaba con cada paso, y en ese valle había miles de almas, todas arrodilladas, todas con la cabeza baja, todas en silencio absoluto. Me acerqué a uno de ellos. Era un hombre de mediana edad, vestido con lo que parecía ropa de domingo, un traje gastado por el tiempo eterno. Cuando levanté su rostro, vi sus ojos, vacíos, sin esperanza, pero conscientes. Estaba completamente despierto en su tormento. Le pregunté quién era. Su voz salió como un susurro roto. Dijo que había sido pastor durante 40 años. Había construido una iglesia de miles de miembros. Había predicado sobre el amor de Dios cada domingo, pero nunca había amado realmente a nadie. Su ministerio era su ídolo, no su servicio. Caminé entre las almas de ese valle y reconocí rostros. Había líderes de alabanza como yo. Había misioneros que habían viajado por el mundo predicando. Había diáconos, ancianos, profesores de escuela dominical. Todos habían lucido perfectos en vida. Todos estaban aquí ahora. Una mujer me tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos me suplicaban que la escuchara. Dijo que había sido la líder del ministerio de mujeres en su iglesia. Todos la admiraban por su devoción, pero en secreto, había destruido matrimonios con sus chismes. Había juzgado a cada mujer que consideraba inferior. Había usado su posición para sentirse superior. Otro hombre se arrastró hacia mí. Su cuerpo estaba cubierto de llagas que nunca sanaban. Dijo que había sido evangelista, que había llevado a miles a los pies de Cristo, pero él mismo nunca se había rendido verdaderamente. Predicaba salvación mientras vivía en pecado oculto. Su plataforma era su Dios. Lo que más me impactó fue ver que ninguno de ellos negaba merecer estar allí. Todos reconocían la justicia de su condena. Eso era parte del tormento. Saber que habían tenido oportunidades infinitas de cambiar y las habían desperdiciado todas por mantener sus máscaras intactas. Un demonio se acercó al valle. No gritó ni amenazó. Solo habló con voz calma, casi profesional. Explicó que ese valle era para los que habían usado el nombre de Dios como herramienta de autopromisión, los que habían construido reinos propios mientras fingían construir el reino de Dios. Me miró directamente y sonrió. Dijo que mi lugar ya estaba preparado, un poco más adelante, y que lo que había visto hasta ahora era solo el comienzo. El demonio me guió a través de senderos que parecían cambiar constantemente. A veces caminábamos sobre roca sólida, otras veces sobre algo que se sentía como carne viva, pulsante y caliente. El aire se volvía más denso con cada paso,
más difícil de respirar aunque ya no tuviera pulmones físicos. Llegamos a una región diferente. Aquí las almas no estaban en silencio, gritaban, pero sus gritos no eran de dolor físico, sino de vergüenza. Estaban expuestos, completamente desnudos en sus pecados, sin poder ocultar nada. Sus acciones secretas se proyectaban sobre ellos como sombras vivientes. Fue allí donde vi a alguien que reconocí inmediatamente. Era el pastor que me había bautizado cuando era adolescente. El hombre que me había inspirado a dedicar mi vida al ministerio. El hombre que todos consideraban un santo viviente. Estaba de rodillas, llorando sin lágrimas. Me acerqué temblando. Le pregunté cómo era posible que él estuviera allí. Él levantó la vista y me reconoció. Su expresión fue de horror al verme. No horror por mi presencia, sino por lo que mi presencia significaba. Otro que había seguido su mismo camino de engaño. Me contó su verdad con voz quebrada. Había vivido una doble vida durante décadas. En público, era el pastor perfecto. En privado, era un hombre lleno de amargura, adicto a la pornografía, que maltrataba emocionalmente a su esposa. Nunca se arrepintió verdaderamente, porque nunca creyó que necesitara hacerlo. Vi también a una mujer que había sido misionera en África. La recordaba por sus cartas llenas de fe que leíamos en la iglesia, pero allí supe la verdad. Había ido a las misiones huyendo de su familia, abandonando a sus propios hijos por lo que llamaba un llamado mayor. Su sacrificio era en realidad egoísmo disfrazado. Había un joven que reconocí de mi grupo de jóvenes. Había muerto en un accidente años antes que yo. Todos habíamos llorado su partida, seguros de que estaba en el cielo, pero él había vivido una vida de apariencias. En público adoraba, en privado se burlaba de todo lo sagrado. Su fe era un disfraz social. Cada rostro conocido era una puñalada. Cada historia era un espejo que reflejaba mis propios pecados ocultos. Me di cuenta de que yo no era diferente a ninguno de ellos. Yo también había construido una persona falsa para impresionar a los demás, mientras mi corazón permanecía frío. El demonio observaba mis reacciones con satisfacción. Dijo que esa era la belleza de ese lugar. No necesitaban inventar tormentos. Bastaba con mostrar la verdad. La verdad era el tormento más grande para quienes habían vivido de mentiras. Me preguntó si quería ver más. No esperó mi respuesta. Simplemente me empujó hacia adelante, hacia una región donde el fuego comenzaba a ser visible, donde los gritos se volvían más intensos, donde mi destino me esperaba. Las llamas aparecieron primero como un resplandor en el horizonte. Luego se convirtieron en muros de fuego que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero estas llamas eran diferentes a cualquier fuego que hubiera conocido. No iluminaban, oscurecían, no calentaban, quemaban de una manera que penetraba el alma. Vi almas dentro del fuego. No se consumían, pero tampoco dejaban de arder. Era una contradicción que desafiaba toda lógica. Un sufrimiento eterno sin el alivio de la destrucción. Cada una de esas almas conservaba su conciencia completa, sintiendo cada segundo de su tormento como si fuera el primero. Me obligaron a acercarme. El calor era tan intenso que sentí mi esencia espiritual contraerse, como si intentara protegerse de algo que no podía evitar. Traté de retroceder, pero las garras que me habían arrastrado hasta allí me sostenían firmemente. Una de las almas en llamas me habló. Era un hombre que había sido músico como yo. Su voz sonaba como cristales rotos. Me dijo que había usado su talento para glorificarse a sí mismo. Cada aplauso, cada reconocimiento, cada momento de admiración había alimentado su orgullo hasta que no quedó espacio para Dios en su corazón. Otra alma se acercó arrastrándose. Era una mujer que había sido consejera matrimonial en su iglesia. Había ayudado a cientos de parejas mientras destruía su propio matrimonio con críticas constantes y desprecio. Había predicado amor mientras practicaba odio.
Ahora el fuego le recordaba eternamente la diferencia entre sus palabras y sus acciones. El demonio explicó que ese fuego estaba diseñado para cada alma individualmente. No era un castigo genérico, sino una respuesta perfecta a cada pecado específico. El fuego revelaba lo que cada persona había intentado ocultar y lo hacía sentir eternamente. Me mostró un lugar vacío entre las llamas. Dijo que ese espacio estaba reservado para mí, que mi fuego ya estaba siendo preparado, ajustado a la medida exacta de mi hipocresía, calibrado para exponer cada mentira que había vivido. Sentí un terror que no puedo describir con palabras. No era miedo a morir, porque ya estaba muerto. Era miedo a existir para siempre en ese estado de exposición total, de vergüenza eterna, de sufrimiento consciente sin fin ni esperanza. Caí de rodillas, no por humildad religiosa, sino porque mis piernas espirituales simplemente dejaron de sostenerme. Todo el peso de mi vida falsa se derrumbó sobre mí en ese momento. Finalmente entendí que había desperdiciado todo. El demonio se inclinó hacia mí y susurró algo que nunca olvidaré. Dijo que todavía podía escuchar mis canciones desde aquí, que cada vez que yo había cantado Santo, 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 con los labios mientras mi corazón pensaba en aplausos, él había estado escuchando y riendo. Me arrastraron a una nueva área que parecía una caverna inmensa. Las paredes estaban cubiertas de superficies reflectantes, pero no eran espejos normales. Mostraban algo más profundo, algo más verdadero. Mostraban el interior de las almas. La primera vez que me vi en uno de esos espejos, grité. No reflejaba mi apariencia física ni mi forma espiritual. Reflejaba lo que realmente era por dentro. Y lo que vi era monstruoso. Una criatura retorcida, deforme, cubierta de las cicatrices de cada pecado secreto que había cometido. Otras almas estaban en esa sala, cada una frente a su propio espejo, obligadas a contemplar su verdadera naturaleza sin poder apartar la vista. Algunos lloraban sin lágrimas, otros gritaban maldiciones, otros simplemente estaban en silencio, derrotados por la verdad de lo que eran. Vi mis pecados desplegarse en ese espejo como una película. Vi cada vez que había elegido mi reputación sobre la verdad, cada vez que había sacrificado a alguien para proteger mi imagen, cada vez que había usado las palabras de Dios para manipular a otros en lugar de servirlos. Vi mis pensamientos más oscuros, los que nunca había confesado a nadie, los celos hacia otros líderes más talentosos, el resentimiento hacia mi esposa cuando no me admiraba lo suficiente, el desprecio secreto hacia los hermanos que consideraba inferiores espiritualmente. El espejo también mostró mis omisiones, las veces que vi necesidad y la ignoré porque ayudar no me daría reconocimiento, las veces que alguien necesitó una palabra de aliento y yo estuve demasiado ocupado ensayando para darla, las veces que mi familia me rogó atención y elegí la iglesia porque allí me aplaudían. Un demonio explicó que esa sala era para quienes habían vivido de apariencias. Aquí no había dónde esconderse. Aquí cada máscara era arrancada permanentemente. El tormento era verse como realmente eran, sin el consuelo de las mentiras que se habían contado a sí mismos. Me obligaron a permanecer frente a mi espejo durante lo que pareció una eternidad. Cada segundo revelaba una nueva capa de engaño que yo había construido. Cada revelación era más dolorosa que la anterior. No había forma de justificarme, de excusarme, de explicar mis acciones. Finalmente entendí algo que nunca había comprendido en vida. Dios no me había rechazado. Yo había rechazado a Dios, sustituyéndolo por una versión conveniente que me permitía sentirme santo mientras permanecía espiritualmente muerto. El espejo mostró el momento exacto en que mi corazón se había endurecido. Fue tan gradual que nunca lo noté. Pequeñas decisiones, pequeños compromisos, pequeñas mentiras que se acumularon hasta construir una muralla entre mi alma y el cielo. De entre las sombras emergió una figura diferente a los otros demonios.
Era más grande, más antiguo, más terrible. Su presencia hacía que el aire mismo se sintiera corrupto. Cuando habló, su voz resonó como trueno en una caverna. Se presentó no con un nombre, sino con un título. Era el acusador designado para mi caso. Explicó que cada alma tenía uno, un ser asignado para presentar la evidencia de su condena, y él había estado siguiendo mi caso desde que nací. Comenzó a recitar mi vida con una precisión que me heló. Sabía cada pensamiento que había tenido, cada motivación oculta, cada momento en que había elegido el orgullo sobre el amor. Su conocimiento era absoluto, sin lagunas, sin errores. Me mostró momentos que yo había olvidado. La primera vez que canté en la iglesia y sentí el aplauso como una droga. El momento en que decidí que mi talento me hacía especial, superior a los demás. La tarde en que desprecié en mi corazón a un hermano que cantaba peor que yo. Reveló conversaciones que había tenido en privado, críticas disfrazadas de preocupación, juicios pronunciados como si fueran discernimiento espiritual. Cada palabra que había usado para destruir a otros mientras me edificaba a mí mismo estaba registrada, guardada, lista para ser usada en mi contra. El acusador preguntó dónde estaba mi defensor ahora. Se burló de mis canciones de adoración, recitando las letras que yo había cantado y luego mostrando lo que hacía después de bajar del escenario. La contradicción era tan evidente que no pude responder nada. Me acusó de haber robado la gloria de Dios. Explicó que cada vez que recibía adoración que le pertenecía a Él y la guardaba para mí, estaba cometiendo el mismo pecado que lo había hecho caer a Él del cielo. Éramos, dijo, más parecidos de lo que yo quería admitir. Presentó su conclusión. Yo había tenido más oportunidades que casi cualquier otra alma allí. Había crecido en la iglesia, había conocido la verdad, había experimentado la presencia de Dios en momentos genuinos, y aún así, había elegido la falsedad. Mi condena era justa. No pude defenderme. Cada argumento que intentaba formular se desmoronaba antes de salir de mi boca. El acusador tenía razón. Yo había conocido el camino y había elegido caminar en la dirección opuesta mientras fingía avanzar hacia Dios. Cuando terminó su presentación, anunció mi sentencia. Sería llevado al sector de los hipócritas religiosos, donde permanecería por la eternidad con aquellos que habían usado el nombre de Dios como herramienta de engaño. Mi destino estaba sellado. Me unieron a una fila de almas que caminaban hacia un lugar que emanaba una oscuridad diferente. No era la oscuridad de la ausencia de luz, sino la oscuridad de la ausencia de esperanza. Podía sentirla como una presión física sobre mi pecho espiritual. Las almas a mi alrededor eran similares a mí. Todas habían sido líderes, maestros, predicadores, músicos, siervos visibles en sus iglesias. Todas habían lucido impecables ante los demás, y todas habían sido expuestas en su falsedad. Un hombre a mi lado había sido autor de libros cristianos famosos. Sus obras habían vendido millones de copias, pero escribía sobre una fe que no practicaba, sobre un amor que no sentía, sobre un Dios que no conocía realmente. Sus libros eran ficción teológica, y él lo sabía. Una mujer detrás de mí había sido fundadora de un orfanato cristiano. Todos la admiraban por su sacrificio, pero ella había usado a esos niños como herramientas de recaudación de fondos, exhibiéndolos como trofeos de su bondad, mientras en privado los trataba con frialdad e impaciencia. Caminamos durante lo que parecieron días. El paisaje cambiaba constantemente. A veces atravesábamos campos de ceniza, donde caían lágrimas de fuego desde un cielo sin estrellas. Otras veces cruzábamos puentes sobre abismos de los que emergían gemidos sin cuerpo. Durante la marcha, comencé a entender algo terrible. El infierno no era solo un lugar de castigo, era un lugar de verdad final. Aquí nadie podía mentir, nadie podía esconderse, nadie podía mantener su fachada. La verdad era el ambiente mismo,
Y para quienes habíamos vivido de mentiras, la verdad era insoportable. Intenté hablar con otros en la procesión, buscar algún consuelo compartido, pero nadie podía ofrecer nada. Cada uno estaba encerrado en su propia culpa, ahogándose en el peso de sus propias decisiones. La comunidad que habíamos fingido tener en vida era imposible aquí. Pensé en mi esposa. Me pregunté si todavía estaba viva, si había sobrevivido al accidente. Me pregunté si alguna vez supo cuánto la había fallado. Me pregunté si en mis últimos momentos conscientes sobre la tierra había pensado en ella o solo en mí mismo. El arrepentimiento llegó como una ola que amenazaba con ahogarme, pero era un arrepentimiento tardío, inútil, que no cambiaba nada. Había tenido toda una vida para arrepentirme de verdad y había elegido no hacerlo. Ahora el tiempo había terminado. Vi nuestro destino final aparecer en el horizonte. Era una estructura masiva, como una prisión construida de sombras solidificadas, con torres que se perdían en una niebla negra. Las puertas estaban abiertas, esperándonos, y supe que una vez que entrara, nunca saldría. Nos separaron al llegar a la estructura. Cada alma fue llevada a un área diferente, diseñada específicamente para su tipo de pecado. A mí me condujeron hacia una sección que llamaban el Pozo de la Verdad, reservada para aquellos que habían edificado vidas enteras sobre mentiras espirituales. El pozo era exactamente eso, un agujero profundo en la roca negra del cual emergía un vapor que olía a sulfuro y culpa. Dentro había almas suspendidas en diferentes niveles, cada una envuelta en cadenas de oscuridad que las mantenían inmovilizadas mientras su propia historia de engaño se reproducía frente a ellos en un ciclo eterno. Me llevaron al borde, miré hacia abajo y vi rostros distorsionados por el sufrimiento, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos que reflejaban una agonía que nunca terminaría, y supe que en segundos yo sería uno de ellos. Un demonio me explicó el funcionamiento del pozo. Aquí, cada alma revivía sus momentos de mayor hipocresía, pero desde la perspectiva de aquellos a quienes había engañado. Sentiría el dolor que había causado a cada persona que confió en su falsa espiritualidad. Sentiría la desilusión de quienes lo admiraron y descubrieron su falsedad. Sentiría la destrucción de quienes siguieron su ejemplo malo pensando que era bueno. Sentiría cada lágrima derramada por su culpa, cada esperanza rota por su mentira. Me sujetaron para lanzarme. Cerré los ojos, esperando el impacto, la caída final, el comienzo de mi eternidad de tormento. Todo había terminado. No había esperanza, no había escape. No había segunda oportunidad. Fue en ese momento, en el último segundo antes de la caída, cuando algo cambió en mi interior. No fue un pensamiento religioso ni una fórmula de salvación. Fue un quiebre total, absoluto, de todo lo que yo había sido. Por primera vez en mi vida, no busqué una salida, no busqué una excusa, no busqué una forma de manipular la situación. Simplemente reconocí la verdad. Merecía estar allí. Había desperdiciado todo. Había herido a tantos. Había deshonrado a Dios con cada canción que canté para mi propia gloria. Y desde ese lugar de rendición total, sin esperanza de escape, sin intención de negociación, un nombre brotó de lo más profundo de mi ser. No lo dije como un hechizo mágico ni como una fórmula religiosa. Lo dije como un náufrago que sabe que se ahoga, sin derecho a ser rescatado, pero que no puede evitar llamar Jesús. Lo que sucedió después desafía cualquier descripción humana. El nombre de Jesús salió de mí como un susurro roto, sin fuerza, sin pretensión, sin ninguna expectativa de respuesta. Pero algo en el universo espiritual se movió en ese instante. Los demonios que me sostenían retrocedieron como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible. El pozo tembló.
Las sombras que formaban las paredes comenzaron a ondular como si algo las perturbara desde fuera, y desde arriba, muy arriba, vi algo que no había visto desde que morí. Luz. No era la luz falsa del fuego infernal, era una luz pura, blanca, que penetraba la oscuridad sin ser absorbida por ella. Descendía como una columna, como un brazo extendido desde una dimensión completamente diferente, y venía directamente hacia mí. Los demonios gritaron, no de rabia, sino de algo que se parecía al terror. Intentaron alejarme de la luz, pero sus garras ya no podían tocarme. Era como si un escudo hubiera aparecido a mi alrededor, una barrera que ni toda la fuerza del infierno podía penetrar. La luz me envolvió, y con ella llegó algo que había olvidado que existía: paz. No la paz vacía de la inconsciencia, sino una paz viva, activa, que sanaba cada herida de mi alma mientras la tocaba. Era como ser lavado por dentro y por fuera. Comencé a ascender. El pozo quedó debajo de mí, cada vez más pequeño, hasta que se convirtió en un punto oscuro en un mar de luz. Los gritos del infierno se desvanecieron, reemplazados por un silencio que no era vacío sino lleno, saturado de presencia. Entonces lo vi, o más bien, lo sentí antes de verlo. Era una presencia tan inmensa, tan abrumadora, que mi primer instinto fue esconderme. Pero no había dónde esconderse, y por primera vez no quería hacerlo. Quería ser visto, conocido, expuesto, aunque eso significara ser destruido por la verdad. Jesús estaba frente a mí. No puedo describir su rostro porque lo que vi no era solo físico, era la manifestación de un amor tan intenso que dolía, de una santidad tan pura que avergonzaba, de una autoridad tan absoluta que todo lo demás parecía sombra. Sus ojos me miraron, y en esa mirada vi todo: mi vida, mis pecados, mis mentiras, mi orgullo. Pero también vi algo más. Vi que Él había sabido todo desde el principio, y que aún así había venido por mí. No dijo nada al principio, solo me sostuvo con su mirada mientras yo lloraba de una manera que no había llorado jamás. Eran lágrimas de vergüenza, pero también de gratitud, de dolor, pero también de alivio, de muerte, pero también de vida que comenzaba de nuevo. Cuando Jesús finalmente habló, su voz fue como muchas aguas y como el silencio más profundo al mismo tiempo. Me llamó por mi nombre, pero no el nombre que usaban los demás. Me llamó por el nombre que Él me había dado antes de que naciera, el nombre verdadero de mi alma. Me mostró mi vida, pero no como los demonios lo habían hecho. Ellos habían mostrado mis pecados para condenarme. Él los mostró para que yo entendiera qué había salido mal. Cada momento de desvío fue explicado con precisión y compasión, sin excusar mi culpa, pero también sin aplastarme con ella. Me reveló que mi problema nunca había sido la falta de talento o la falta de oportunidades. Mi problema había sido hacer del don un ídolo. Había amado la adoración más que al adorado. Había buscado el escenario más que el altar. Había construido mi identidad sobre lo que hacía para Dios en lugar de sobre lo que Dios había hecho por mí. Me mostró el momento exacto en que había comenzado a desviarme. Fue una tarde después de un servicio particularmente poderoso. Alguien me había dicho que mi voz era la razón por la que la gente experimentaba a Dios, y en lugar de rechazar esa mentira, la había abrazado en secreto. Desde ese día, canté para ser admirado, no para adorar. Jesús explicó que había intentado alcanzarme muchas veces después de eso, a través de mi esposa, que me rogaba que cambiara, a través de momentos de vacío después de los aplausos, cuando mi alma gritaba que algo estaba mal, a través de predicaciones que parecían dirigidas directamente a mí, pero yo había endurecido mi corazón cada vez. Me preguntó si entendía ahora por qué había terminado donde terminé. Respondí que sí.
No era porque Dios me había rechazado, era porque yo había rechazado la transformación real, prefiriendo una actuación espiritual que me dejaba en control. Entonces vino la pregunta que cambió todo. Me preguntó si estaba listo para vivir de manera diferente, no para cantar diferente o servir diferente, sino para ser diferente, para rendirle no solo mis dones, sino mi necesidad de ser visto, aplaudido, admirado. Caí ante él completamente. No quedaba nada de mi orgullo, nada de mis excusas, nada de mis defensas. Le dije que sí, que estaba listo, que haría lo que él quisiera, aunque eso significara nunca volver a subir a un escenario. Jesús sonrió, y en esa sonrisa vi más amor del que había experimentado en toda mi vida combinada. Me dijo que tenía trabajo para mí, pero que primero debía regresar. Había personas que necesitaban escuchar lo que había visto. Había relaciones que necesitaba restaurar. Había una vida que necesitaba vivir de manera completamente nueva. Antes de enviarme de regreso, Jesús me dio instrucciones específicas. No fueron sugerencias ni recomendaciones. Fueron mandatos directos, pronunciados con una autoridad que no dejaba espacio para negociación ni para interpretación conveniente. Lo primero que debía hacer era pedir perdón a mi esposa, no un perdón superficial, sino una confesión completa de cómo la había abandonado emocionalmente mientras pretendía servir a Dios. Debía escucharla, realmente escucharla, por primera vez en años, y debía demostrar con acciones que ella era más importante que cualquier ministerio. Lo segundo era renunciar a mi posición de líder de alabanza, no porque cantar fuera malo, sino porque mi corazón necesitaba sanar antes de volver a tener cualquier plataforma. Debía aprender a adorar en secreto, donde nadie me viera, donde nadie aplaudiera, donde solo Dios escuchara. Lo tercero era confesar públicamente mi hipocresía, no los detalles escabrosos de cada pecado, sino la verdad general de que había vivido una doble vida espiritual. Esto destruiría mi reputación, me dijo. La gente que me admiraba se sentiría traicionada, pero la verdad era necesaria para liberar a otros que vivían la misma mentira. Lo cuarto era compartir lo que había visto en el infierno, no para crear sensacionalismo ni para ganar atención, sino para advertir a aquellos que caminaban el mismo sendero que yo había caminado. Los cristianos perfectos que en realidad estaban muertos por dentro. Los líderes que habían confundido actividad religiosa con relación con Dios. Me advirtió que muchos no me creerían, algunos se burlarían, otros me acusarían de inventar historias para llamar la atención. Pero eso no debía importarme. Mi trabajo era ser fiel al mensaje, no controlar la respuesta de los demás. También me dijo algo sobre el tiempo. No sabía cuántos años me quedaban en la tierra, pero cada día debía vivirse como si fuera el último. No con miedo, sino con urgencia. No con ansiedad, sino con propósito. La eternidad era real, y cada decisión que tomara a partir de ahora tendría consecuencias permanentes. Finalmente, me recordó que no podía hacer nada de esto con mis propias fuerzas. El mismo orgullo que me había destruido intentaría regresar disfrazado de celo espiritual. Necesitaba depender de él completamente, cada día, cada hora, cada momento. Asentía todo. No tenía derecho a negociar, a pedir excepciones, a buscar caminos más fáciles. Había visto el infierno. Había visto lo que me esperaba si seguía viviendo como antes. Ya no había espacio para medias tintas. La transición de vuelta a mi cuerpo fue violenta. Sentí como si me comprimieran en un espacio demasiado pequeño, como si toda mi experiencia espiritual se concentrara en un instante y luego explotara dentro de mi carne física. Abrí los ojos y vi luces brillantes, rostros desconocidos inclinados sobre mí, máscaras médicas, equipos electrónicos. Escuché voces gritando instrucciones, el pitido de monitores,
el sonido de mi propia respiración forzada a través de un tubo. Estaba en una sala de emergencias. Los médicos trabajaban frenéticamente sobre mi cuerpo, que aparentemente había estado clínicamente muerto durante varios minutos. Las enfermeras se movían con urgencia controlada, conectando cables, administrando medicamentos, monitoreando signos vitales. Lo primero que intenté hacer fue hablar, pero el tubo en mi garganta no me lo permitía. Traté de moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo mis ojos funcionaban, y con ellos busqué desesperadamente un rostro familiar. Entonces la vi. Mi esposa estaba en una esquina de la sala, con el rostro destruido por el llanto, abrazada por alguien que no reconocí. Tenía vendajes en la frente y un collarín en el cuello, pero estaba viva. Había sobrevivido al accidente. Nuestras miradas se encontraron, y en ese instante, sin palabras, sin explicaciones, algo pasó entre nosotros. Ella vio algo diferente en mis ojos. No sé cómo describirlo. Quizás fue la ausencia del orgullo que siempre había estado allí. Quizás fue la presencia de algo que ella había esperado ver durante años. Los médicos me estabilizaron durante las siguientes horas. Cuando finalmente pudieron quitarme el tubo y hablar con mi familia, lo primero que hice fue pedir que acercaran a mi esposa a mi cama. Tomé su mano con toda la fuerza que tenía y le dije 3 palabras. Perdóname. Todo cambió. Ella lloró. Yo lloré. Los médicos y enfermeras presentes se quedaron en silencio, testigos de algo que no entendían, pero que claramente era significativo. En ese momento comenzó mi nueva vida. No la vida del líder de alabanza admirado, sino la vida del pecador perdonado que tenía trabajo que hacer. Los siguientes días en el hospital fueron un proceso de reconstrucción física, pero más importante fue el proceso de reconstrucción espiritual que ocurría en mi interior. Cada momento de silencio lo usaba para hablar con Jesús, no como lo hacía antes, sino de verdad, sin fórmulas, sin actuaciones, sin buscar palabras impresionantes. Cuando finalmente me dieron de alta, sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Han pasado 3 años desde esa noche. 3 años desde que morí, vi el infierno, encontré a Jesús y regresé a un cuerpo que no merecía ocupar de nuevo. Cada día de estos 3 años ha sido un proceso de reconstrucción que apenas comienza. Lo primero que hice al salir del hospital fue sentarme con mi esposa y confesarle todo, no los detalles de mi experiencia espiritual, sino los detalles de mi fracaso como esposo. Le conté cómo la había ignorado, cómo la había puesto en segundo lugar, cómo había usado la iglesia como excusa para evitar la intimidad real. Ella lloró, yo lloré, pero cuando terminamos, algo se había roto entre nosotros. El muro que yo había construido durante años finalmente tenía grietas. Renuncié a mi posición como líder de alabanza. No lo anuncié dramáticamente, ni busqué que la gente me rogara que me quedara. Simplemente le dije al pastor que ya no era la persona adecuada para ese rol, y que necesitaba tiempo para sanar. Algunos entendieron, otros murmuraron que había perdido la fe. No me importó. Pasé meses adorando en silencio, en mi habitación, sin audiencia, sin aplausos. Al principio fue agonizante. Mi orgullo gritaba por atención, por reconocimiento, por validación, pero gradualmente algo nuevo comenzó a crecer. Aprendí a cantar para Dios, realmente para Él, sin esperar nada a cambio. Confesé públicamente mi hipocresía ante la congregación. Fue el momento más difícil de mi vida. Vi rostros de decepción, de shock, de incredulidad. Algunos se levantaron y se fueron. Otros lloraron conmigo, pero la verdad tenía que ser dicha, no para mi liberación, sino para advertir a otros que caminaban el mismo sendero. Mi matrimonio comenzó a reconstruirse lentamente. Mi esposa y yo tuvimos que aprender a conocernos de nuevo, como si fuéramos extraños que habían vivido juntos durante años. Hubo días difíciles,
Semanas de silencio, momentos en que parecía que el daño era irreparable, pero seguimos adelante, con la ayuda de consejeros y amigos genuinos. Hoy mi vida es completamente diferente. No tengo plataforma, no tengo reconocimiento, no tengo los aplausos que antes necesitaba para sentirme vivo, pero tengo algo que nunca tuve antes: paz verdadera. La paz de saber que no estoy actuando para nadie, que lo que soy en público es lo que soy en privado. Comparto este testimonio no para impresionar a nadie ni para ganar seguidores. Lo comparto porque hay personas escuchando que están viviendo exactamente como yo vivía. Cristianos que lucen perfectos por fuera, pero están muriendo por dentro. Líderes que han confundido el aplauso de los hombres con la aprobación de Dios. A ti te digo, no esperes a morir para descubrir la verdad sobre tu corazón. Examínate ahora. Pregúntate si tu fe es real o es un disfraz. Pregúntate si conoces a Dios o solo conoces cosas sobre Dios. Pregúntate si tu vida privada coincide con tu vida pública. El infierno es real. Lo vi con mis propios ojos y está lleno de personas que nunca pensaron que terminarían allí. No seas uno de ellos. Hay tiempo todavía, pero ese tiempo se agota con cada segundo que pasa. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte desde lo más profundo de mi corazón. No es fácil escuchar una historia así. No es fácil confrontar estas verdades, pero el hecho de que estés aquí, escuchando, significa que algo en tu alma está buscando algo real. Sé que mi historia puede parecer increíble. Sé que algunos pensarán que inventé todo esto por atención o por dinero. No tengo forma de probarte lo que vi. Solo puedo decirte que cambió mi vida completamente. Y si hay aunque sea una posibilidad de que lo que te conté sea verdad, ¿no vale la pena examinar tu propio corazón? No te estoy pidiendo que seas perfecto. Yo ciertamente no lo soy. Te estoy pidiendo que seas honesto. Honesto contigo mismo. Honesto con Dios. Honesto con las personas que te rodean. Esa honestidad es el primer paso hacia una transformación real. Si estás pasando por algo difícil ahora mismo, quiero que sepas que hay esperanza. Yo estuve al borde del abismo eterno y Jesús me rescató, no porque yo lo mereciera, sino porque su amor es más grande que mis fracasos. Ese mismo amor está disponible para ti. Te animo a que hables con Dios hoy. No con palabras religiosas ni fórmulas aprendidas. Háblale como le hablarías a alguien que realmente está escuchando, porque lo está. Cuéntale tus miedos, tus dudas, tus fracasos. Él ya los conoce todos, y aún así te ama. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por darme la oportunidad de cumplir el mandato que recibí. Gracias por abrir tu corazón, aunque sea un poco, a la posibilidad de que esto sea verdad. Espero que nunca tengas que ver lo que yo vi. Espero que tu encuentro con la eternidad sea completamente diferente al mío. Y oro para que cuando llegue tu momento, estés listo, verdaderamente listo, para encontrarte con tu Creador. Cuídense mucho, vivan con propósito, amen de verdad. Y sobre todo, no pierdan más tiempo fingiendo una fe que no tienen.